Muy bien, vamos entonces a iniciar la orden del día. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta reanuda la discusión respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre la Ley de Migración y Extranjería, que cuenta con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda, correspondiente a una discusión en particular y con urgencia calificada de discusión inmediata. Al respecto, señoría, los antecedentes respecto de este proyecto fueron puestos a disposición de sus señorías tanto directamente a través de correos electrónicos como también en la plataforma que se encuentra disponible para quienes están participando en la sesión de manera remota o telemática desde el 26 de agosto en adelante, cuando se empezó a tratar este proyecto. La sesión de la semana pasada, conforme a los acuerdos de comité de fecha 2 de septiembre, se inició la votación del proyecto, correspondiendo votar en primer lugar aquellos artículos sin indicaciones ni modificaciones, artículos sin modificaciones en el segundo informe, los que se tuvieron por aprobados, procediendo con posterioridad a votar las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda sin petición de votación separada ni tampoco de indicaciones renovadas, siendo estos aprobados y realizándose una última votación en esa sesión respecto a las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos, que no fueron modificadas por la Comisión de Hacienda y respecto a las cuales tampoco hubo petición de votación separada ni indicaciones renovadas, correspondiendo a aquellos al artículo primero, inciso primero, número 7, en donde se proponía la eliminación, el artículo 3, inciso segundo, el artículo 35, que proponía su eliminación, el artículo 70, números 4 y 5, el artículo 127, número 6, el 133 en su frase final y el artículo 175 en el inciso primero. Estas enmiendas fueron rechazadas, por lo que conforme al procedimiento de votación definido y también a las normas del reglamento del Senado, corresponde en consecuencia votar estas normas en la propuesta que hizo la Comisión de Gobierno. Estos son las normas ya indicadas, artículo 1, inciso primero, número 7, artículo 3, inciso segundo, y las demás normas ya señaladas. Corresponde en consecuencia a su señoría votar en primer lugar la propuesta de la Comisión de Gobierno referida al artículo 1, inciso primero, número 7 de la Comisión de Gobierno, que define la discriminación arbitraria para los efectos de esta ley de migración, norma que debe ser aprobada en particular, ya que la supresión propuesta por la Comisión de Derechos Humanos fue rechazada por la Sala. Esta norma está en la página 2 del comparado que sus señorías tienen a su disposición. El número 7 señala discriminación arbitraria. Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología o opinión política, la religión o creencia,
la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad o cualquier otra condición social. Vamos entonces a entregar la palabra. Senador Eppensberger está solicitando para fundar. Presidenta, yo no creo que haya... ¿No está pidiendo la palabra? No. Senador Letelier. Presidente, yo quería proponer que podamos tomar este acuerdo por unanimidad. Es una definición que está en la ley, recoge una definición genérica de lo que es la no discriminación para asegurar que en toda la política migratoria no pueda haber ningún tipo de discriminación por los parámetros contenidos en todos los convenios y tratados internacionales, así como las definiciones que están ahí. Es bastante evidente. Hay solicitud de votar unánimemente este artículo. Yo recabaría el acuerdo si es que votamos unánime o tomamos la votación. Senador Insulza, ahí está pidiendo la palabra. Tiene la palabra el senador. Voy a hacer una pregunta respecto del informe que nos entregó el secretario, porque a mi juicio por lo menos hay un artículo que es muy importante, que el secretario informa que se habría rechazado y yo creo que no se rechazó. Entonces yo no sé en qué momento puedo plantear eso, cuando llegue el artículo tal vez, porque esto era previo, era sobre el informe del secretario. ¿A cuál artículo se refiere, senador Insulza? Me refiero a la indicación de la Comisión. El otro día se rechazaron todos los cambios que la Comisión de Derechos Humanos había hecho a distintos artículos, entre los cuales está el 70, número 4, número 5, que venía de la Comisión, venía de la Cámara, venía de la Cámara de Diputados, y que fue retomado por la comisión que fue cambiado, se le agregó una frase por la Comisión de Derechos Humanos, y eso fue lo que se rechazó. Entonces, a mi juicio, el número 4, ahora 5, no está rechazado porque fue rechazado, por lo que se rechazó fue el cambio que le había hecho la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, el número 5, que aprobó a mi juicio, que fue el que aprobó la Comisión de Hacienda, que dice 5 extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Policía Nacional, de la Política Nacional de Migración y Extranjería, continúa vigente. Ahora, para mí esto es importante porque yo he presentado una indicación en el artículo 56 bis que es exactamente lo mismo que este. Si este subsiste, la indicación no tendría sentido. Si este no subsiste, mi indicación tendría sentido y lo estoy planteando porque es uno de los temas más controvertidos del proyecto, Presidenta. Senador Insulza, está el artículo a que usted hace referencia, está en la lista de artículos de los cuales se va a referir el señor secretario una vez que despachamos el 1, el 13, el 14, hay varios artículos sobre los cuales hay que hacer mención y hay que votar. Ya llegaremos al artículo que usted plantea, donde, por cierto, haremos la discusión y la votación. Muy bien. Senador Letelier, yo estoy consultando si votamos el artículo que hay unanimidad. Vamos despachando de uno. Es sobre el tema, senadora, porque vamos a votar. Vamos a votar unánimemente. Sí, senadora. Gracias, Presidenta. Como usted está pidiendo la unanimidad, yo quiero señalar que me alegra que ocurra esto, porque en la sesión pasada yo expresé justamente mi duda de por qué estábamos eliminando esta definición, que creo que es fundamental. Así que el que se reponga me parece una muy buena noticia en el proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Habiéndose recabado la unanimidad de los señores senadores, vamos a individualizar a quienes se encuentran participando en la sesión de manera remota para dejar consignada su aprobación. Quienes están presentes en la sala han registrado ya su asistencia, de modo tal que van a quedar consignados en esa unanimidad, y quienes están participando de manera remota. No está abierto el sistema. Pero, ¿quieren votarla? No quieren quedar en el... No hay que votarla, ¿no? No. No, pues quieren...
parece que quieren quedar. ¿Pero están registrados? Están ¿Hay una comisión sesionando? Parece que sí. Sí, vamos a solicitar a las señoras y señores senadores que están participando de manera remota que puedan encender sus cámaras para efecto de consignar su participación y su unanimidad para la aprobación en particular de esta norma. Se encuentra la senadora señora Goich, la senadora señora Proboste, el senador señor Sandoval, el senador señor Insulza, el senador señor Quinteros, el senador señor Bianchi, el senador señor García Huidobro, el senador señor Latorre, el senador señor Castro, el senador señor Huenchumilla, el senador señor Durana, el senador señor Soria, el senador señor Durresti, la senadora señora Allende, la senadora señora Sabat, el senador señor Galilea, la senadora señora Órdenes, la senadora señora Aravena, el senador señor Cast. Aprobado en particular. Está aprobado en particular en forma unánime. Bien, la segunda norma que corresponde someter a votación es el artículo 13, inciso segundo, en cuanto a la referencia que contiene al número 7 del artículo primero, que acaba de ser aprobado en particular. Acá está en las páginas 24 y 25 del comparado. Senadora Eppensberger. ¿No? Se traduce en reincorporar una frase que es consecuencia de la aprobación anterior. Muy bien. Ahí Senadora Eppensberger. No escucho mucho lo que está diciendo. Es complementario con lo que acabamos de aprobar. Exacto, Sí. Presidenta. Era también para que recabara la unanimidad. Sí, la unanimidad. Podemos aprobar por la misma votación. Sí. ¿Sí? Es La va a leer el nuevamente el artículo secretario. 13, La va a leer. Artículo 13, inciso segundo. que la Comisión de Derechos Humanos solamente sacó de ese artículo la frase que hacía referencia a el artículo 1, número 7, porque lo había eliminado. Entonces, volver a introducirla. Eso es lo que se está proponiendo, reponer esa frase y votar por unanimidad por la misma votación que tuvimos recién. ¿Hay acuerdo? Muy bien. Quedan también consignados los señoras y señores senadores que están participando de manera remota y que tienen su pantalla encendida en este minuto. Se va a tomar la imagen. En tercer lugar, consecuencia quedaría por aprobar particular esta reincorporación. En tercer lugar, corresponde votar el artículo número 35, que se encuentra en la página 60 del comparado, que corresponde a la numeración que le dio la Comisión de Derechos Humanos. Este artículo regula la forma de recurrir desde el exterior ante la decisión de prohibir el ingreso a los extranjeros en virtud del numeral 4 del artículo 34, la que debe entenderse rechazada por haberse aprobado previamente los números 4 y 5 del artículo 33 y el artículo 35 de la Comisión de Hacienda, que versan sobre la misma materia. En consecuencia, ya se trata de un texto aprobado en la Comisión de Hacienda. Muy bien, ¿habría acuerdo para tramitar de la propuesta que ha hecho el señor secretario? Está en Hacienda. Este artículo, el artículo propuesto del Gobierno, quedaría rechazado porque ya está en Hacienda, en la norma que aprobó Hacienda, ya está incorporado ahí. Que también quedó como 35. Y también quedó como artículo número 35. ¿Quedó claro el planteamiento? Colegas que están a distancia. Claro, aquí se rechaza en esta parte la propuesta del Gobierno porque ya está incorporada. Sí, está incorporado en el artículo.
Yo estoy consultando a los colegas que están a distancia, si están de acuerdo con la propuesta de la Secretaría. Se rechaza la propuesta de gobierno, pues está incorporada en Hacienda. Ese es el tema. ¿Sí? Solicito el acuerdo de la sala para que ingrese el subsecretario del Interior, señor Gali. Muy bien. El señor ministro está incorporado en la sesión a distancia. Puede ingresar el subsecretario. ¿Habría acuerdo entonces? Los colegas a distancia. ¿Está muy bien? Ok. Señor secretario. Gracias, Presidenta. Corresponde ahora votar el artículo 70, número 4, que se encuentra en la página, bueno, el artículo 70, la 108 del comparado y el número 4 en el 110, que contiene como subcategoría migratoria a los trabajadores de temporada, y por el rechazo de la modificación que se introdujo en la Comisión de Derechos Humanos, debe eliminarse del texto la oración final del número 4, que señala: los titulares de este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de subcategoría a otra residencia temporal cumpliendo los requisitos correspondientes. Asimismo, por el rechazo de la modificación de la Comisión de Derechos Humanos, debe agregarse el número 5 del mismo artículo 70, la referencia al número 7 del artículo 1, que se contenía en la oración final de la propuesta de la Comisión de Gobierno, que expresa las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley. Corresponde someter a votación la propuesta que venía de la Comisión de Gobierno sin la frase indicada e incorporando la referencia al numeral 7 ya indicado del artículo. Senador Letelier. Presidenta, como estos son temas bien sustantivos, yo creo que deberíamos detenernos para conversar sobre el particular. El artículo en cuestión lo que establece son las subcategorías, es decir, el tipo de visas que pueden existir. Se establece en este artículo antes 68, ahora 70, que por un decreto supremo del Ministerio de Interior, que tiene que ser firmado por los ministros del Consejo respectivo, ahí se va a definir la nómina y fijará los requisitos de las subcategorías de residencia temporal. Esto es un elemento muy importante porque esto es de la esencia de la política migratoria de cada país. Estos decretos en ningún caso pueden afectar los derechos adquiridos por las personas que ya están en nuestro país, y cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros que poseen una residencia temporal se les entregará. En todo caso, dicho decreto debe comprender a lo menos las siguientes situaciones, y aquí se crearon nuevas categorías en el marco del debate, y eso es lo que quiero señalar, Presidenta. Respecto al artículo 4, son los trabajadores de temporada que ingresan a nuestro país por periodo limitado. Estos son visas que se entregan, muchas de ellas plurianuales, de personas que entran y salen de nuestro país, y lo que se está proponiendo aquí de parte de, entiendo, la Comisión de Derechos Humanos, que estas personas que tienen permisos de ingreso temporal puedan cambiar de categoría migratoria en ciertas circunstancias. Es muy distinto lo que está en el numeral 5, y por ello quiero proponer que podamos separar la discusión. En nuestro país son cientos y miles de personas que vienen como trabajadores de temporada,
y lo que se está consultando es si los titulares de estos permisos pueden o no solicitar el cambio de su subcategoría a otra residencia, y la pregunta es si es que es sí o no, y ahí el Ejecutivo tendrá que dar una opinión. Yo no se la he escuchado sobre el particular y creo que sería de interés. Estas son personas que muchos ya han entrado varias veces. Lo único que está estableciendo es que tienen el derecho a solicitar, no es que tengan el derecho a recibir el cambio de categoría. Y la verdad es que sería de importancia escuchar al Ejecutivo. Aquí no hay una obligación, es un derecho a petición lo que han agregado, y sería importante. En el otro numeral que han agregado, las situaciones distintas, y yo creo que eso sí lo podemos reincorporar, lo que era la referencia al numeral 7 del artículo 1, que es que no se puede discriminar a las personas que busquen oportunidades laborales, que se hace ante los consulados chilenos, que es lo que está regulado en el número 5, y era lo que planteaba el senador José Miguel Insulza, de que se entendía que el numeral 5 todavía está vigente y la única discusión es si se le reincorpora la frase sobre no discriminación. Senadora Ebensberger. Presidenta, yo entiendo la buena voluntad del senador Letelier, pero yo pediría que no enredáramos la votación. Acá no es el minuto para entrar en discusión de modificaciones a las normas. Nosotros ya votamos Hacienda, votamos Derechos Humanos y ahora tenemos que votar Gobierno y eventualmente, ¿no es cierto?, si se rechazaran, nos quedamos con lo que se aprobó en general y luego vamos a las votaciones separadas. Respecto a estos artículos, no se ha pedido votación separada para entrar en otra discusión, por lo tanto, lo que procede aquí, al haberse rechazado las indicaciones introducidas por Derechos Humanos, es votar lo que ha señalado el secretario. No hay más discusión en eso ni modificaciones posibles. Eso. Se ofrece la palabra. Senadora von Baer, la palabra. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. Voy a someter a votación entonces la norma. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Vamos entonces a abrir la votación acá en la sala. Votar sí es votar por la norma aprobada en gobierno. Vamos a consultar por su opción de voto a las señoras y señores senadores que están fuera de la sala participando de manera remota. Corresponde a la votación del artículo 70, numeral 4, que se encuentra en la página 108 y 110 del comparado. ¿Está? Claro, son las dos cosas y en el numeral 5 la frase que se agrega. Y se agregaría en consecuencia la siguiente expresión al numeral 5, la siguiente frase: las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley. El senador, señor Durana, ¿cómo vota? Partimos con Durana. A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. El senador, señor Galilea. A favor. Vota a favor. El senador, señor García Huidobro, ¿cómo vota? A favor. A favor. La senadora, señora Govich, ¿cómo vota?
A favor. A favor. Senador señor Guiller, ¿cómo vota? Está conectado. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador señor Insulza, que tiene una consulta. A favor, no, era otro tema, no se preocupe. Estamos votando en votación, votó a favor. Gracias, vota a favor. Senador señor Cast. A favor. A favor. Senador señor Lagos. Senador señor Latorre, ¿cómo vota? Abstención. Se abstiene. Senador señor Montes. Senador señor Navarro. A favor, señor secretario, a favor. Senador señor Montes, vota a favor. 110. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias. Por favor. Senador señor Proens. Senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Presidenta, el secretario ha dicho que está sometiendo la propuesta de la Comisión de Gobierno. Quiero solo precisar, que me pueda precisar eso, por favor. Sí, es la propuesta. Porque la verdad, a nosotros nos parecía que la propuesta de Hacienda era mejor que la que estaba inicialmente. No, es que no. Es la propuesta de la Comisión de Gobierno, senadora. No, me abstengo, presidente. Sí, se abstiene. Senadora señora Proboste. El senador señor Quinteros, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias. Vota a favor. La senadora señora Sabat, ¿cómo vota? A favor. Gracias. El senador señor Sandoval, ¿cómo vota? Voto a favor el número 4, secretario. Y el 5 también, por si acaso. Gracias. Ya. Vota a favor. Tiene la palabra el senador Pizarro. Presidenta, solamente, perdón, le pido disculpas que nos hayamos incorporado más tarde, pero estamos en la Comisión de Hacienda con el tema del fondo COVID que requería despacho inmediato. Señor secretario, para tener claro, estamos votando el punto 4 que está en la página 110 del comparado, que establece trabajadores de temporada que ingresan al país por periodos limitados, únicos, interanuales, a fin de realizar trabajos estacionales específicos. Los titulares de este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de subcategoría a otra residencia temporal. Eso es lo que estamos votando. Perdón, esa parte fue la que se eliminó y se cayó en Derechos Humanos, y lo que se está votando es lo que viene inmediatamente ahí en la página 110, abajo, en el número 5. ¿Ya? Y el número 4. El número 4 del texto. Sí, lo que pasa es que viene acá también, dice, en el derecho, dice suprimir el número 5 y suprimir el número 5 del texto aprobado en general. Los textos son los siguientes los que se aprueban. El número 4, trabajadores de temporada que ingresen al país por periodos limitados, únicos o interanuales, a fin de realizar los trabajos estacionales específicos. Y el número 5, extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, las que deberán cumplir los requisitos numeral 7 del artículo único de esta ley, que es lo que se incorpora. Muy bien, estamos en votación. Vamos a seguir tomando reglamento, senador Letelier.
Señora Presidenta, solo quiero entender, porque es una duda que tenemos un debate un poco más amplio. Yo estoy de acuerdo con esta subcategoría de visa, no está en discusión. Que la regla general es que es una visa consular. Soy partidario de aquello. Pero pueden haber excepciones que surjan de nuestro país y que de hecho existen, que no son un estatuto raro que tenemos de permisos vecinales de personas que entran y salen y tienen derecho a trabajar. Solo lo digo y lo quiero establecer porque se tienen que entender que pueden haber otros instrumentos, que estos no son exhaustivos y que quizás producto de acuerdos internacionales Chile podrá establecer excepciones de que no sean consulares. No es para cuestionar el derecho a definir una política migratoria, sino que quiero dejar planteado esto para la historia de la ley, de que esto no obsta a que la autoridad o el Consejo de Migración cree otro instrumento o establezca excepciones a futuro. Muy bien, senador Letelier. Podemos continuar con la votación. Gracias, señora presidenta. Senador, señor Soria, ¿cómo vota? Senador, señor Soria, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias. Por favor. Senadora, señora Fernández Selbergue. Senadora, señora Allende, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Por favor. Senadora, señora Aravena, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, por favor. Senador, señor Araya. Senador, señor Bianchi. A favor, señor secretario. Gracias. Senador, señor Castro. A favor, secretario. Gracias. Senador, señor Chaguán. Acá. Senador, señor Durresti, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Ya, tanto. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Senador, señor Navarro, ¿cómo vota? Me abstengo, señor secretario. Gracias. Abstención. No. Senador, señor Guiller, está conectado, ¿no? ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de esta votación: por la afirmativa, aprobando la propuesta de la Comisión de Gobierno, 34 votos; por la negativa, 0; abstenciones 3, pareo 0. Muy bien, aprobada la norma de la Comisión de Gobierno. Bien, corresponde ahora votar el artículo 127, que se encuentra en la página 174 del comparado,
que establece las causales de expulsión para los titulares de un permiso de permanencia transitoria. 174 está el artículo 127. Esto establece las causales de expulsión para los titulares de permiso de permanencia transitoria, y en su número 6, que se encuentra en la página 176 del comparado, que determina como causal el efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documentos para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. El texto de la Comisión de Gobierno agregaba que dicha sanción por falsedad, adulteración o falsificación también podía tener lugar al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas, frase cuya supresión se había propuesto por la Comisión de Derechos Humanos y que fue rechazada por la Sala en la votación de la sesión pasada. En consecuencia, procede someter a aprobación en particular la norma en los términos propuestos por el segundo informe de la Comisión de Gobierno con la expresión ya señalada. Número 6, página 176. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la norma planteada. Se ofrece la palabra. ¿Hay algún colega a distancia que quiera hacer uso de la palabra? Muy bien, en votación. Voy a dar lectura a la norma que está en la página 176, en la primera columna, el número 6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documentos al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. Es la que se somete a votación. Vamos a abrir la votación en la sala. Y vamos a consultar a los senadores que están participando a distancia. El senador señor Durana, ¿cómo vota? Presidente, está pidiendo la palabra el senador Insulza hace rato, antes de votar. Pregunté en varias oportunidades, no me di cuenta que el senador pide la palabra. Tiene la palabra, senador. Oye. Lo que yo quiero que aclare el señor secretario, gracias senador Durana, es qué pasa si se rechaza esta. ¿Queda la de la Comisión de Gobierno, de la Comisión de Hacienda, o simplemente no queda la norma? Porque a mí realmente me parece que pedir la autorización, que cualquier gestión ante las autoridades es un exceso. Y la verdad es que a mí me parece mejor la de la Comisión de Gobierno. Pero creo que tiene que haber una norma de este tipo. Entonces aquí estamos, como se rechazó lo de derechos humanos, al parecer por lo que dice el secretario tenemos que votar a favor la de la Comisión de Gobierno, y simplemente si no la votamos a favor, se cae la norma. ¿Cuál es la interpretación del señor secretario sobre esto? La norma que propone la Comisión de Gobierno es la misma norma que estaba aprobada en general. En consecuencia, no tenía modificación y quedaría aprobada la norma que venía aprobada en general, ahora en particular. Eso es, senador. No queda sin norma. Habría que... Aquí, en esta norma, la Comisión de Derechos Humanos fue la que introdujo modificaciones que fueron rechazadas. La Comisión de Gobierno no introdujo modificaciones. En consecuencia, es la norma que fue aprobada en general la que ahora debiera aprobarse en particular. Señor Insulza, ¿insiste en la palabra? Tiene la palabra. Uno vota en contra de esta norma, Presidenta, se suprime la norma simplemente. No, queda aprobada la que está en general. Estamos Bueno, votando en particular. Es la que el secretario está sometiendo a votación ahora, pues. Pero ¿para qué la somete a votación si es la que queda de todas maneras? Es que las normas se votan en general y en particular. Ya lo sé. Pero en eso estamos. Si usted quiere votar en particular en contra, no se queda sin norma.
Ya está aprobada en general. Si se ocupa el criterio del secretario, señora presidenta, esto significaría que esta fue una norma que quedó, digamos, que debió pasar, no debió votarse, porque no tiene modificación en general. Yo veo en la columna final, así que se rechazó la de derechos humanos. ¿Por qué vamos a votarla entonces si nadie la ha cuestionado? El único cuestionamiento que tenía ya fue desechado. Por lo tanto, no corresponde votarla, ya está aprobada simplemente. Y yo no quiero correr el riesgo de que se apruebe, de que se rechace y nos quedamos sin normas sobre la materia, presidente. Senador, sí, efectivamente, como gobierno no le introduce modificaciones, es la misma norma que viene aprobada en general. Si no se aprueba en particular ahora esta norma, quedamos sin la norma. Por eso, digamos, hay que votarla y para que subsista hay que aprobarla. Ahora en particular. Bien, el senador señor Durana, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. El senador señor Galilea, ¿cómo vota? El senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Senador señor Galilea. Sí. Ahí está. A favor. Gracias. Senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. La senadora señora Goich, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador señor Guiller. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador señor Buenchumilla, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador señor Insulza, ¿cómo vota? Voto a favor porque no hay alternativa, presidente. Encuentro que es demasiado drástica la forma en que quedó la norma, pero si no, no va a haber norma. Entonces la voto a favor. Gracias. Voto a favor. Senador señor Cast. Senador señor Lagos. Senador señor Latorre, ¿cómo vota? Quiero fundamentar muy brevemente, creo que la palabra cualquier gestión me parece que es un exceso, se presta a arbitrariedades, podrían por cualquier parte municipal, por exceso de ruido en la casa, podrían pasar un parte y poder argumentar la expulsión. Creo que según el Pacto de Naciones Unidas que Piñera no quiso firmar, la expulsión debiera ser la última opción y por cuestiones que queden muy claramente delimitadas en la ley, por cuestiones graves. Por lo tanto, esto me parece una arbitrariedad que se puede generar vulneración a los derechos humanos y por eso voto en contra. Gracias. Vota en contra. Senador señor Montes, ¿cómo vota? Me abstengo, señor secretario. Gracias. Se abstiene. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Me abstengo, señor secretario. Gracias, se abstiene. Senador señor Proens. Senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Presidenta, yo voy a ser consistente con la votación que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos, que fue por una amplia mayoría de derogar este numeral 6 por la discrecionalidad que esto genera, así es que voto en contra. Gracias, vota en contra. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? En contra. Gracias, vota en contra.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador señor Sandoval, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias por tu favor. Senador señor Soria, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias. Senadora señora Fernández Elbergue. Senadora señora Allende, ¿cómo vota? Abstención. Gracias, se abstiene. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, a favor. Senador señor Araya. Senador señor Bianchi, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Castro. A favor, secretario. Gracias, a favor. Senador señor Durresti. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Senador Letelier tiene la palabra. Presidenta, yo voy a votar a favor. Lo que entiendo es el numeral 6, que está en la página 176 del comparado, que dice relación a efectuar declaraciones falsas, adulteraciones o falsificaciones en cualquier clase de documento al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas. Dice relación a un número de causales por las cuales uno puede ser expulsado en caso de permanencia transitoria. Eso es lo que se está votando. Voto a favor. Secretario de la Comisión. Senador Pizarro solicitó la palabra. Solicitó la palabra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Con el debido respeto, presidenta, yo lo que quiero hacer ver es que estamos votando un numeral del artículo 127. El artículo 127 es lo que establece causales de expulsión en caso de permanencia transitoria y define lo que son causales de expulsión para los titulares de un permiso de permanencia transitoria. Y pone, entre otros ejemplos, ingresar al país no obstante configurarse al respecto causal de prohibición, incurrir en su permanencia en el país algunas causales del artículo 32, no dar cumplimiento a la orden de abandono del país en el momento que se destina, encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia, etcétera, etcétera. Y llegamos al punto 6. El punto 6 lo que establece es efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. Ese es el texto último, final, propuesto por la última comisión que vio este tema. Entiendo que como se rechazaron las enmiendas en paquete de la Comisión de Derechos Humanos, entonces no se está considerando este texto propuesto, lo que en mi opinión es un error. Y volvemos al texto de Gobierno Interior, que establece, ¿no es cierto?, efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero. ¿Qué es lo que hizo Derechos Humanos? Sacó la frase al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas. Por eso que algunos colegas dicen que eso se puede prestar para abuso, porque cualquier gestión que se haga se puede malinterpretar. Y por eso es que es mucho más limpia y era mucho mejor la redacción que está en el texto final propuesto. En mi opinión, presidenta, cuando se planteó esto en la Comisión de Hacienda en acuerdo, era justamente para evitar esta otra discusión que estamos teniendo nosotros. Lo lógico hubiera sido votar el punto 6 del texto final y así nos habríamos evitado esta discusión. Perdone que coloque este tema ahora cuando ya estamos en medio de una votación, pero por mucho que se haya votado en paquete en las indicaciones de derechos humanos, no hay que olvidarse que el texto que nos guía es el texto que salió de la Comisión de Hacienda. Si se vota Hacienda y se aprueba, queda lo de Hacienda. Si se rechaza lo de Hacienda,
pasábamos a derechos humanos y si se rechazaban los derechos humanos pasábamos al texto de gobierno. Y ahora lo estamos haciendo al revés. Muy bien. Entonces, yo entiendo a algunos colegas que se han abstenido o han votado en contra, es justamente porque el texto final era mucho más preciso y evitaba cualquier posible abuso de autoridad y quedaba de manera mucho más específica. Pues supongo que nadie se opone a que alguien que hace declaraciones falsas, altera un instrumento público buscando beneficiarse ha sido un tercero. Claro, eso es causal de expulsión. Salvo que alguien me diga que en el país vamos a aceptar que cualquiera pueda efectuar declaraciones falsas, adulterar o falsificar. El tema que la frase que eliminó derechos humanos se rechazó después en el paquete que esta sala rechazó, ¿no? Que venía de la propuesta de derechos humanos. Ese es el problema, senador Pizarro. Entonces ahora lo que estamos haciendo, votar la norma de gobierno que viene con la frase que lamentablemente se perdió en el paquete en votación que venía eliminado de derechos humanos. Seguimos entonces la votación. ¿Terminó? ¿Han votado todos los señores senadores y senadoras? El senador señor Araya, ¿cómo vota? Que se incorporó a la sesión. Abstención, secretario. Gracias, se abstiene. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. A ver. Tengo un problema acá con la pantalla. No, ya, pero ya terminó la votación. Ya, no aparece la terminar. Resultado de la votación. Por la afirmativa, esto es reincorporar la frase señalada en la Comisión de Gobierno, 26 votos, por la negativa 4, abstenciones 6. Muy bien, aprobada entonces la norma.